Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Y hermanos, continuamos con esta temática que hemos llevado, muy a propósito de las riquezas y también de las buenas obras humanas. Nos quedan ya 9 domingos aproximadamente para terminar nuestro año cristiano. Y qué importante que el Señor vaya tratando estos aspectos en nuestra vida humana. Y hermanos, estamos leyendo en este pasaje de hoy de San Lucas 16, del 19 al 31. Esta historia que no sabemos si es una parábola o si es simplemente una referencia que el Señor hace a personajes reales que tuvieron esta experiencia. Lo que sí conocemos, hermanos, es que, pues bueno, la palabra de Dios nos habla de una temática bastante común que veremos más adelante, y nos menciona que había un hombre rico del cual no nos da nombre. Lo que sí nos dice es que vestía de lino fino y de púrpura. Ya el solo hecho de vestir de púrpura nos dice que era una persona en extremo adinerada. Pero vean también el opuesto. Tenemos aquí a Lázaro, a quien sí nos menciona por nombre, y dice que no nada más estaba mendigando en pobreza, sino que también estaba enfermo, lo suficientemente enfermo, hermanos, como para que no pudiera espantar a los perros que llegaban a lamerle las llagas. Y bueno, ambos individuos mueren a su dado tiempo, y ambos terminan en dos situaciones, hermanos, en dos eh, destinos muy distintos, que a propósito nos refieren el pensamiento del pueblo de Israel sobre la vida después de la muerte. Y vemos a Lázaro, el hombre enfermo y mendigo, en esto que le llamaban los judíos el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Pues bueno, nosotros lo conocemos como paraíso, como precisamente el lugar de descanso de los justos. Mientras que tenemos también al hombre rico en el Hades, el lugar, podríamos decirlo, de descanso. Oye, ni siquiera es descanso, el lugar de tormento de los injustos.
Y hermanos, ¿por qué tanto énfasis o tanto, como dicen ahora, tanto favoritismo en el pobre y el desvalido? Y tanta resistencia al que tiene mucho, al que mucho posee, al que dice vive con esplendidez. ¿Cuál es la razón, hermanos, de que la palabra de Dios nos hable tanto de los pobres y se resista de alguna manera a los ricos o a los, como dicen ahora, a los privilegiados? Hermanos, la palabra de Dios no tiene inclinación económica, ni mucho menos inclinación social, ah, muy a pesar de la iglesia romana. La iglesia no enseña, ni la palabra de Dios enseña, que el rico es mejor, que el rico es más justo, pero tampoco que es el malo, tampoco que es pecaminoso ser rico. Y por lo mismo la palabra de Dios tampoco enseña que es mejor ser pobre, que es mejor ser humilde. Hermanos, estas perspectivas sociales que la iglesia le dio a estos pasajes como el que estamos leyendo hoy, hacen que Latinoamérica sea pobre. Todos los países católicos son pobres, a diferencia de los países evangélicos que son ricos en general. Entonces, hermanos, no se trata de que ser pobre es bueno y ser rico es malo. Esa no es la razón. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que en nuestra humanidad, mientras más tenemos, menos nos hace falta el Señor. Pero lo más triste es que esta necesidad que aparentemente no tenemos es nada más según nuestros ojos, porque la necesidad del Señor la tenemos con o sin dinero. La necesidad, hermanos, del Señor es tan aguda en nuestra persona, tengamos el pan asegurado en la mesa, tengamos abundancia en la mesa o no la tengamos. Hermanos, es muy triste ver las familias destrozadas por el dinero y es muy triste ver a familias destrozadas por falta de dinero. Qué interesante, hermanos, el dinero no cambia nada. Yo les ponía el ejemplo a mis alumnos, que es como las personas que tienen problemas en el primer escalón, pero tienen el mismo problema en el quinto escalón, nada más arriba. Pero es el mismo problema, es la misma situación, la misma necesidad. Y hermanos, un aspecto que me llama mucho la atención de esta referencia es, vean la petición que hace el hombre rico y le dice a Abraham, él está pidiendo que Lázaro moje, fíjense bien, no está pidiendo mucho. Vaya sorpresa para un hombre adinerado, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo? No pide una catarata que lo refresque, no pide ni siquiera un vaso del agua más fresca. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Se fijan que está pidiendo lo mínimo? El hombre rico que todo lo tuvo se está conformando con simplemente refrescarse su lengua con una gota que quede en el dedo de Lázaro. ¿Y qué le responde a Abraham, hermanos? Le dice, en vida tuviste lo que este hombre no tuvo. Pero luego le dice muy interesante, hermanos. Además de todo esto, versículo 26, una gran cima, un gran espacio está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí de vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hermanos, qué difícil es darnos cuenta que por mucha buena voluntad que hubiera tenido Abraham, por mucha buena voluntad que hubiera tenido Abraham, vaya, por mucha humildad que tuviese en este momento el hombre rico, vean, hermanos, cómo no sirve de nada. Por mucha bondad que hubiera de parte de uno, o por mucha humildad o que hubiera en el hombre rico,
esa cima que los separaba, hermanos, no podía desaparecerse. Y hermanos, cuando nosotros vemos esto en nuestra vida humana, nos damos cuenta que ni toda la gloria de nuestro esfuerzo, ni toda la gloria de nuestros empeños morales, de nuestras buenas obras, vaya, ni siquiera el dinero conseguirían satisfacer ni un poco el lloro y el crujir de dientes que hay para lo que le espera para los que se alejan del Señor. Hermanos, ¿se fijan que este hombre rico, a pesar de haber tenido todo, no le sirvió de nada? ¿Se fijan, hermanos, que a pesar de toda la humildad que está mostrando aquí para ser quien era, no sirve de nada? Y hermanos, es que muchas veces nosotros queremos sacar provecho o queremos satisfacer las necesidades humanas con base en lo que tenemos, con base en lo que somos, con base en todo lo que nosotros creemos nos da un poquito de ventaja para satisfacer nuestra necesidad del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver el énfasis con el pobre? ¿Y por qué esta inutilidad de las riquezas y de la humildad y de la justicia humana? ¿Por qué el Señor, hermanos, nos pone de ejemplos a los pobres? Y no nada más pobres, decía yo hace un momento, sino también a los enfermos y a los que viven de la lástima. Y es que, hermanos, primeramente porque como leemos, la distancia entre los cielos y nuestras fuerzas es tan grande que no puede escalarse con dinero, no puede escalarse con humildad, no puede escalarse con buenas obras. Y hermanos, hablando de eso, muchos pueblos han intentado llegar al Señor, han intentado alcanzar la vida eterna a través de edificios muy altos, como la Torre de Babel, literalmente, a través de estructuras o ritos o tradiciones como la iglesia de la Edad Media, o muchas veces nosotros dando mucho dinero a la iglesia o dedicando tantas cosas como esperando que a través de ello vamos a estar más cerca de esa gotita que refresque nuestra lengua, nuestra vida humana. Y hermanos, muchos lo han intentado, pero nadie ha llegado siquiera un poco a superar ese abismo. Y hermanos, otra razón por la que el Señor enfatiza tanto a los pobres es porque también, si aún teniéndolo todo, imagínense, alcanzar la vida eterna es imposible, ¿cuánto más no lo sería para los que no tienen nada? ¿Cuánto más sería, hermanos, para los que a pesar de que dan todo, a pesar de que se esfuerzan y entregan todo lo que pueden entregar, no se acercan ni a la mitad de los que sí tienen y sí pueden? Hermanos, muchas veces en la vida de la iglesia nosotros nos damos cuenta de eso. Imagínense, hermanos, que el mérito para llegar al Señor fuera ser el modelo del cristiano perfecto. ¿Saben quién podría en este caso, según nuestras interpretaciones humanas, llegar más rápido al Señor? Solo yo, que soy pastor, que soy hombre y que he sido muy fiel, como dice San Pablo. ¿Qué pasa entonces, hermanos, con los que sus talentos no le dan para ser ministro? ¿Qué pasa entonces, hermanos, con las mujeres a quienes el Señor no les permite el ministerio de la palabra? Por mucho que se esfuercen, hermanos, si se tratara de dar, de construir, de conseguir con lo que tenemos, nadie podría.
Hermanos, si por mérito o por riqueza se tratara, ¿qué sería de los que no pueden ofrecer nada? De los que no pueden ofrendar. Hermanos, ¿qué sería entonces de los que aún dándolo todo, ni se nota que están dándolo todo? Y hermanos, por si esto fuera poco, estas dos circunstancias que ni aún teniéndolo todo se consigue nada, ¿y qué pasaría con los que aún dándolo todo no logran nada? Hermanos, yo creo que en esta semana nos hemos dado cuenta, nosotros en nuestra vida personal, lo rápido que pueden cambiar las circunstancias de vida en un instante. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si nuestra entrada al reino de los cielos dependiera de lo que tenemos que ofrecerle al Señor? Pues al principio, mientras todo vaya bien, pues adelante, tenemos mucho para ofrendar, tenemos mucho tiempo para dedicar, tenemos muchas energías para enfocarlas en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando en la vida, hermanos, cambia todo en un abrir y cerrar de ojos? Y no hay dinero, no hay salud, no hay fuerza, no hay aliento para dar todo por el Señor. ¿Qué pasa, hermanos, cuando de un momento a otro, de ser este hombre de púrpura, terminamos como Lázaro? ¿Por qué tanto énfasis, hermanos, en el pobre y en el desvalido y tanta resistencia al que mucho hace y mucho tiene, como leemos en este pasaje? Hermanos, porque el camino que pueden seguir los de las fuerzas caídas, el camino que pueden seguir los que no tienen nada que dar, es el camino del Evangelio. El mensaje que enseña que el cielo y la vida eterna son para el que teniendo o siendo nada, se refugia en el que es todo y puede todo. El mensaje que es para el rico que siendo mucho, como dice San Pablo, estima todas las cosas como pérdida para descansar en el que con un poquito hizo todo. Hermanos, solo cuando la salvación y la vida eterna viene por el Evangelio, los que no tenemos mucho, encontramos socorro en un Salvador que hace todo lo que nosotros no podemos y que aún teniendo mucho y siendo mucho, encontramos esperanza en un Señor que puede librarnos a pesar de que todo cambie en un momento, de un momento a otro. Hermanos, qué idea tan atractiva sería que alguien viniera entre los muertos, ¿verdad? Y nos dijera, no, sí es cierto. Qué padre sería, ¿no? Que se cumpliera como esto, que uno entre los muertos viniera a nuestra familia. Oye, mira, sí es cierto todo lo que dicen en la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para darnos información y así tomar buenas decisiones, para caer en lo mismo, que la salvación dependa de nuestras fuerzas. Hermanos, ustedes lo han visto y la palabra de Dios nos lo enseña, a golpes no se cree en el Señor. Hermanos, en esta semana en particular que hubo terremotos, si creyéramos a golpes, si creyéramos a la fuerza, ¿cuántas personas no se habrían convertido? ¿Se fijan? Hermanos, si con pruebas y demostraciones o con sufrimientos el Señor nos obligara a creer, ¿cuántas personas que nosotros conocemos no estarían ya entre nosotros y no están? Y hermanos, yo les aseguro que por muchas situaciones difíciles que pasemos, por muchos dolores que nos pasen en la vida, sin la palabra de Dios no hay conocimiento de nuestro Dios. Y tristemente, para prueba de ello, es la inmensa mayoría de nuestras familias. Porque les va y sin embargo
ni así creen. El camino del Evangelio, hermanos, entonces es el camino de la palabra y de la gracia. Un camino en el que la obra y la certeza de éste dependen del que nos habla y nos salva. ¿Qué hizo este hombre mendigo, hermanos, para terminar en el seno de Abraham? ¿Qué más podía hacer? ¿Qué podía hacer por sí mismo? Sino depender de lo único que le quedaba y del único que lo buscaba. Y hermanos, ese es un corazón que debe suceder en nosotros. Darnos cuenta de la pequeñez que tenemos, darnos cuenta de la nada que somos, dejar de confiar en tantas cosas que nos fascinan y que pueden desaparecer en un instante y descansar en el seno del único que puede y sostiene nuestra vida. Hermanos, qué interesante es que a pesar de este abismo que el rico no pudo escalar, por pura misericordia, Lázaro el pobre alcanzó a llegar, como dice aquí la palabra, en los brazos de Abraham. Y hermanos, que el testimonio del apóstol San Pablo, en el caso de los que tienen mucho, sea también el testimonio nuestro. Y hermanos, que nuestra confianza y certeza de la vida eterna esté en la pobreza nuestra y en la abundancia del Señor que tiene mucho para darnos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas a estimar todas las cosas como pérdida, a, Señor, a dejar de confiar en lo que podemos hacer, en lo que podemos tener, en lo que podemos ofrecer, para venir, Señor, como mendigos, para venir, Señor, como enfermos, como desvalidos, a depender exclusivamente de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque de esta manera tú nos has dejado entrar a nosotros, mereciéndolo o no, ganándolo o no, Señor. Nos has permitido, Señor, refugiarnos en ti. Y te doy gracias, Padre, porque esta es la promesa que extiendes a todas las personas que conocemos y que no te buscan. Que, Padre, tú les permites llegar a ti sin tener nada que dar, sin tener nada que merecer. Y, Señor, te rogamos que nos ayudes a perseverar en este Evangelio, Señor, que nos permitas escuchar a Moisés y a los profetas y a creer en ti, Señor, a buscarte por la palabra del Evangelio que viene y que está en nosotros. Señor, ayúdanos a buscarte en pobreza, ayúdanos a buscarte en humildad y que la abundancia de tu gracia, Señor, la abundancia de tu misericordia, nos lleve a la vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.